Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Ahorita en este horario varios grupos de interés también tienen charlas, entonces de pronto por eso pues cada uno de los grupos puede que llegue a tener pues una asistencia un tanto pues reducida, pero vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy, la cual trata acerca de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso. Esta charla estará a cargo de Kevin Bernal. Él es estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad del Bosque. También, bueno, nos quiere realizar durante toda esta presentación un acercamiento a todos estos síndromes tan importantes y que definitivamente hacen parte del módulo de neurooncología como una temática que necesariamente tiene que conocerse por cualquier neurólogo o un aspirante a la neurología, y que se nos hace demasiado cautivador porque es un tema del cual no se nos habla en realidad, ¿sí? Y que si lo llegasen a hacer lo hacen de forma muy puntual o muy poquito, pero en esta charla tendremos un acercamiento mucho más detallado. Y por eso, pues Kevin, te damos la bienvenida. Muchas gracias por ofrecerte a darnos esta charla tan importante. Y bueno, entonces si quieres podemos empezar. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Eh, Primero, pues quiero agradecerles a todos los integrantes de este grupo de neurología de la Universidad de La Sabana que me han dado la oportunidad de hacer esta charla, de tal manera que, pues bueno, vamos a empezar. Como decía el presentador, es una charla que generalmente no se da en las facultades de medicina. Es una charla de la que no se habla con mucha frecuencia. De tal manera que lo que queremos hacer aquí pues es una aproximación, eh, para que puedan tener en cuenta cuáles son las variables clínicas sobre todo. Eh, ya nos iremos dando cuenta que en un país como el nuestro no es fácil acceder a muchos paraclínicos o muchos marcadores, pero pues digamos que con la clínica podemos hacer algo de este tema que, aunque es muy raro, se puede presentar con algo de frecuencia en algunas patologías oncológicas. Entonces, bueno, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Kevin Santiago Bernal. Yo soy estudiante de medicina de la Universidad del Bosque de octavo semestre. Pertenezco al grupo de investigación de neurología de la Universidad de La Sabana y pertenezco al grupo de investigación en estudios de estrés oxidativo, de la Universidad El Bosque. Y pues vamos a hablar acerca de síndromes paraneoplásicos. Entonces el temario que vamos a tener en esta charla va a incluir unos puntos que son los que aquí les detallo. Vamos a tener unos primeros puntos de definiciones, historia, va a ser realmente muy corto porque digamos que quise enfocarme más en el tema de la clínica para que podamos reconocer estos síndromes y podamos hacer un abordaje clínico adecuado para cuando nos presentemos con este tipo de síndromes. Luego vamos a hablar un poco de epidemiología. Reconozco que muchos de nosotros no nos gusta la epidemiología, pero vamos a ser muy concisos, vamos a hablar muy rápidamente de la epidemiología. Vamos a pasar luego a la fisiopatología, al diagnóstico. Luego vamos a mencionar algunos antígenos y anticuerpos asociados a los síndromes paraneoplásicos en el sistema nervioso central. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de síndromes, los más frecuentes. Realmente son bastantes, pero vamos a hablar de los más frecuentes dentro de lo raro, porque son todos muy raros. Y por último, pues vamos a dar una serie de conclusiones. Entonces, bueno, para empezar vamos a tener unas definiciones. Este término de síndromes paraneoplásico se empieza a usar cerca de la década de los 60 y 70, pero el primer patrón como tal de un síndrome paraneoplásico se hace en 1985, en el que unos doctores de origen inglés localizan anticuerpos eh, contra las células de Purkinje en unos pacientes con un tipo de cáncer que nos muestra una degeneración paraneoplásica cerebelosa, de tal manera que es la primera aproximación, digamos, sustentada, que nos permite saber
que este tipo de síndromes existen y que se empieza a abordar de una manera más detallada. Un síndrome paraneoplásico se define como un grupo de enfermedades raras y subrayo este término porque realmente son enfermedades muy raras, son enfermedades que no encontramos comúnmente en nuestros servicios y realmente son síndromes que tenemos que descartar luego de haber descartado muchas otras enfermedades, de tal manera que ese es un punto que quería dejar como tipo conclusión, que son enfermedades muy raras y van a estar caracterizadas por una respuesta inmune anormal. Y este es otro término que quisiera subrayar porque se trata de una respuesta inmune anormal en la cual de alguna manera esta potenciación del sistema inmune contra un tumor determinado puede ocasionar otro tipo de respuestas que van a desencadenar en más alteraciones ya pues a las que ya nos da de por sí una neoplasia por sí sola. Esta definición, pues bueno, es tomada del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y y eventos cerebrovasculares de Estados Unidos, y un síndrome paraneoplásico neurológico propiamente, porque tenemos otros síndromes paraneoplásicos que no se originan en el sistema nervioso central, pero uno neurológico se define como un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza por la presencia de anticuerpos que tienen como target o que tienen como diana el sistema nervioso central. La última definición o el último censo que tenemos acerca de estos síndromes es de 2004. Como les digo, no es una enfermedad como, por decir algo, la hipertensión arterial, que tenemos que estar actualizándonos. En este caso, si hacen pocos censos, la última que tenemos es del 2004 y nos hablan de tres criterios que son independientes para hacer el diagnóstico definitivo de un sistema nervioso. Entonces vamos a tener patrón clásico y un patrón no clásico. El patrón clásico en el que vamos a tener la encefalomielitis, la encefalitis límbica y otros tipos de síndromes que iremos viendo con el paso de la presentación. En este caso, la presentación clásica es un síndrome que se desarrolla con 5 años previos a, al diagnóstico de un posterior cáncer. Entonces, desde el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico pasan 5 años y si tenemos el hallazgo de un cáncer, vamos a decir que se trata de un síndrome clásico. Un síndrome no clásico puede ser de dos tipos. Podemos tener un síndrome no clásico que se resuelve o mejora después del tratamiento de un cáncer, pero no hay inmunoterapia. Y aquí empiezo diciendo que la inmunoterapia, digamos, es el tratamiento que se le da a este tipo de síndromes. Pero entonces, si un síndrome se comporta de alguna manera que se resuelve solo o que mejora significativamente solo con el tratamiento propio del cáncer, pues vamos a decir que se trata de un síndrome no clásico. Y otro tipo de síndrome no clásico va a ser con que tiene anticuerpos para neoplásicos y cáncer y se desarrolla dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico del trastorno neurológico o síndrome paraneoplásico. Bueno, muy bien. Con respecto a la epidemiología, vamos a dar primero unos apuntes muy básicos y vamos a decir que al tratarse de un conjunto de enfermedades muy raras, no es mucha la información que tenemos acerca de ello, pero podríamos dar algunos datos tales como que se puede presentar hasta en el 8% de todos los tipos de cáncer. Eh, otro hallazgo, digamos, que es muy general, es que podemos decir que puede afectar tanto a hombres como a mujeres en la misma proporción. Y por último, así como a grandes rasgos, podemos decir que el cáncer de pulmón es el que más se relaciona con síndromes paraneoplásicos. Puede tener hasta una incidencia del 16% de todos los casos de cáncer de pulmón. El que más se ha estudiado, el que más se conoce y el que más se relaciona con síndromes paraneoplásicos es el cáncer de células pequeñas de origen pulmonar. Entonces, aquí les traigo este estudio que fue hecho el año pasado y básicamente este estudio coge una población de alrededor de 1000 pacientes
y empieza a hacerle todo el testeo, todo el seguimiento para ver cuáles de estos pacientes, obviamente, en el servicio de oncología, y empieza a ver cuáles de ellos pudieron o pueden estar presentando un síndrome paraneoplásico. eh, y entonces lo que nos dice es que van testeando a los pacientes, van haciendo diferentes pruebas y terminamos con un total o un N total de 89 pacientes que de un inicial de 1000, como les decía, que desarrollaron este tipo de síndromes en, en el momento de la evaluación. Entonces vamos a ver unas variables que ellos evalúan en el estudio. Como les decía, tenemos que va a ser muy similar entre hombres y mujeres. Tenemos que la edad de presentación va a ser alrededor de los 60, 70 años y es algo que ahorita también vamos a ver, pero digamos que esa es la edad de presentación frecuente. Como les decía, tenemos una clasificación clásica y una clasificación no clásica, como vemos y como dice su nombre, pues la clásica es mucho más frecuente con cerca del 80 a 78% de los casos. Y de los diferentes subtipos de síndromes paraneoplásicos, vamos a encontrar que los más frecuentes son el síndrome de encefalomielitis, el síndrome de encefalitis límbica y el síndrome de degeneración subaguda cerebelosa. Estos son síndromes que vamos a ver, por supuesto, más adelante. Con respecto a los órganos que desarrollan el cáncer como primera medida, como les decía, el más frecuente encontrado en los estudios es el pulmón. También tenemos el cáncer de mama, el cáncer de ovario y otros tipos de cáncer como cánceres originados en el sistema gastrointestinal u otros tipos de cánceres como pancreáticos, timomas, pero digamos que los más frecuentes son en el pulmón y a nivel de la mama. Con respecto a los anticuerpos, ya voy a entrar un poco más en detalle acerca de este tipo de anticuerpos para que los entiendan un poco mejor. Con respecto a los anticuerpos, tenemos que los más frecuentemente aislados son los anticuerpos MA2 y los anticuerpos YO. Como les digo, ya vamos a entrar en detalle acerca de estos anticuerpos, pero digamos que este es un estudio epidemiológico que aunque tiene una población limitada, nos permite hacer algún tipo de aproximaciones con respecto a cómo se comporta este tipo de síndromes. Bueno, este es otro estudio realizado en Italia, que básicamente lo que les quiero mostrar en este estudio es dos variables. Primero, la edad de presentación. Entonces vamos a tener que la edad de presentación, y como pueden darse cuenta, antes de los 40 años es casi nula, muy baja, y que empieza a ascender después de los 40 años, tiene un pico y vamos a encontrar un pico, como les decía, alrededor de los 60 y 70 años, que va a ser la edad en la que más se van a presentar este tipo de síndromes. Y con respecto a lo del sexo, como les decía en diapositivas previas, vamos a tener que no se ve una diferencia marcada entre los hombres y las mujeres. Bueno, entonces entrando un poco en detalle con respecto a la fisiopatología, vamos a tener que, este concepto quisiera que quedara muy claro y es que hay una respuesta inmune anormal, como les decía cuando definíamos esto. Entonces vamos a tener que las células o los linfocitos T citotóxicos o CD8 van a ser células que van a reconocer antígenos de la célula tumoral. Digamos que esta gráfica no representa lo que les estoy diciendo, pero la pongo para que me entiendan el proceso mediante el cual el linfocito T citotóxico nos va a reconocer antígenos en la membrana del tumor y estos antígenos van a ser invaginados por la célula, van a ser reconocidos y van a ser mostrados posteriormente a las células o linfocitos B, que nos van a crear unos anticuerpos que pues a la final van a generar una respuesta inmune a este tipo de anticuerpos que ya van a ser reconocidos por nuestro sistema inmune. Y eso es básicamente lo que dice acá. El problema con estos síndromes es que los antígenos que son reconocidos por la célula tumoral, ya que también hacen parte de nuestro cuerpo, de nuestro sistema,
son muchas veces parecidos a los antígenos que tenemos en muchas partes de nuestro cuerpo. Antígenos similares en el hígado, antígenos similares en la sangre, antígenos similares en donde sea, y en este caso en el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener que la neurona va a tener unos antígenos en su membrana o antígenos intracelulares que van a ser reconocidos de manera errónea como si fueran antígenos de células tumorales y van a ser pues atacados con una respuesta inmune entre comillas normal. Entonces, ya adentrándonos un poco más en la fisiopatología ya de los síndromes a nivel neuronal, vamos a tener lo que les decía. Vamos a tener una célula, un linfocito T citotóxico que nos va a reconocer estos antígenos en las células tumorales y va a hacer una presentación, una cascada de presentación a todo el sistema inmune y nos va a generar una producción de anticuerpos, y estos anticuerpos pues van a atacar los antígenos tumorales, claro está, van a hacer una respuesta inmunitaria contra los antígenos tumorales para destruir la célula tumoral, pero como les decía, este tipo de antígenos, al ser también de nuestro cuerpo humano, pueden estar en muchas partes del cuerpo y pueden ser parecidos a los antígenos que tenemos en otras células, en este caso la neurona. Entonces, con respecto ya al tema de expresar antígenos en la neurona, vamos a tener dos tipos de patrones. Vamos a tener unos antígenos que pueden ser extracelulares, es decir, que están en la membrana de la neurona, y vamos a tener otros antígenos que son intracelulares y que están dentro de la neurona. Aquí hay un concepto entre comillas en inglés que dice que hay proteínas en las neuronas que hacen una reacción cruzada con pues, los anticuerpos que son creados por el sistema inmune en este proceso de tratar de eliminar las células tumorales. Entonces es muy importante lo que les decía. Vamos a tener dos patrones en la fisiopatología de los síndromes, específicamente neurológicos. Vamos a tener un patrón de respuesta inmunológica contra antígenos de la neurona que son extracelulares, es decir, de membrana plasmática, y vamos a tener otros antígenos que son intracelulares dentro de la célula que van a ser reconocidos por los anticuerpos. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque depende de los antígenos y los anticuerpos que encontremos, vamos a tener un determinado pronóstico para nuestros pacientes. En el caso de los antígenos que son de membrana, que son canales o que son de membrana que están afuera, extracelulares, vamos a tener que nos van a causar disfunción celular. Y es un término muy importante porque a pesar de que le hace un daño a la neurona, no es un daño definitivo. Hay una disfunción neuronal. Este tipo de antígenos y anticuerpos no siempre se relacionan con una neoplasia de base y son más sensibles a la terapia, más sensibles al tratamiento, que como les decía, se trata de una inmunomodulación. Con respecto a los síndromes que son dirigidos como anticuerpos contra antígenos intracelulares, vamos a tener que van a ser de peor pronóstico. Van a ser antígenos que nos van a provocar muerte neuronal, en este caso el daño no es reversible y se van a asociar con mayor frecuencia, casi que siempre, con la presencia de un cáncer, y por supuesto van a ser más resistentes a la terapia inmunomoduladora. Bueno, muy bien. Eso era con respecto a la fisiopatología inmunológica, que es la más estudiada, la que más se conoce, pero pues algunos estudios nos dicen que también hay otras vías, por decirlo de alguna manera, que no comprometen el sistema inmune, y aquí se las pongo claramente, y es que, por ejemplo, las células tumorales pueden producir hormonas o citocinas que van a conducir a alteraciones metabólicas que al final nos van a conducir a síntomas neurológicos que pueden desencadenar estos síndromes. Aquí les pongo unos ejemplos. Algunos tumores que son productores de
hormona antidiurética nos pueden producir hiponatremia y secundario a estos síntomas neurológicos. De igual manera, algunos tumores son productores de hormona paratiroidea y nos van a producir hipercalcemia, que también nos puede desencadenar síntomas neurológicos que pues van a llevar a un síndrome paraneoplásico secundario. Bueno, muy bien. Con respecto al diagnóstico, digamos que no, vuelvo y reitero, este es un tema poco estudiado y aquí les traigo un algoritmo que es muy sencillo, pero digamos que es limitado. Pero bueno, digamos que es lo que tenemos y con lo que debemos trabajar cuando sospechemos de este tipo de síndromes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando sospechemos clínicamente que un paciente puede estar cursando con alguno de estos síndromes es hacer un paneo de anticuerpos, que ya ahorita se los voy a mostrar, un paneo de anticuerpos que se asocian frecuentemente con este tipo de enfermedades. Esa es la primera medida que debemos tomar después de una clínica sugestiva de este tipo de síndromes. Eh, y ahí podemos encontrar dos vías, ¿no? Entonces vamos a tener que los anticuerpos son positivos o que los anticuerpos son negativos. En caso de que los anticuerpos sean positivos, debemos buscar los tipos de cánceres que se asocian más frecuentemente con este tipo de anticuerpos. Ahorita les voy a decir cuáles son los anticuerpos y cuáles son los tipos de cáncer que más se asocian con cada uno de los anticuerpos. Si, si se encuentra una relación entre el anticuerpo y el tipo de cáncer, se debe hacer pues una inmunomodulación y se debe hacer un tratamiento del tipo de cáncer que corresponda. En caso de que no corresponda el anticuerpo con el tipo de cáncer, tenemos que hacer otro tipo de estudios, tenemos que hacer otro tipo de inmunomodulación y pues digamos que en este punto tenemos que indagar un poco más acerca de cuál podría ser la causa. En caso de que el paneo de anticuerpos sea negativo, tenemos que pensar, y de hecho este es un escalón que yo pondría de primeras, y es que siempre cuando tengamos síntomas sugestivos de estos síndromes, tenemos que descartar un montón de cosas antes de hacer un paneo de estos anticuerpos. En este caso lo ponen aquí como primera opción. Y si podemos encontrar un diagnóstico alterno a lo que pensamos, pues se debe tratar de acuerdo a lo que encontremos. En caso de que no haya un diagnóstico alterno y realmente sospechemos que se trata de un síndrome paraneoplásico, tenemos que hacer diferentes tipos de pruebas que nos permitan saber si de pronto el paciente puede estar cursando con algún tipo de cáncer, dependiendo de la clínica que pueda tener el paciente. Este es pues un algoritmo muy resumido, como les decía. Y pues bueno, sigamos. Entonces, ahora sí entrando un poco en materia con respecto a los anticuerpos, estos son los anticuerpos que vamos a encontrar extracelulares. Y vuelvo y reitero, es muy importante hablar de extracelulares e intracelulares porque va a ser muy diferente el pronóstico. Voy a mencionar solo algunos porque de por sí ya son poco frecuentes, pero estos son los más frecuentes. Tenemos el anticuerpo anti-AMPAR, el anticuerpo anti-LGI1, el anticuerpo anti-mGlu-R1 y el anticuerpo anti-mGlu-R5 y el anticuerpo anti-BGKC. Y estos se van a relacionar con un fenotipo de los síndromes que ahorita les voy a mencionar. Entonces, pues aquí vemos el anti-AMPAR con la encefalitis límbica, el anti-LGI1 con la encefalitis límbica, y como se dan cuenta, son, digamos que se repiten, y por eso cuando hacemos un diagnóstico, cuando tenemos una sospecha, tenemos que hacer un paneo completo de los anticuerpos. Aquí tenemos otros como la degeneración cerebelosa, que ya vamos a ver, o el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Y de fenotipos con los tipos de cáncer más frecuentemente asociados. Entonces, cuando encontramos este anticuerpo anti-AMPAR, podemos estar pensando que el foco o el cáncer se va a desarrollar a nivel de la glándula mamaria, a nivel del pulmón o a nivel del timo. Cuando encontramos este antígeno, pues debemos pensar en un timoma. Cuando encontramos el anti-mGlu-R1, debemos pensar en un linfoma Hodgkin. Cuando encontramos el anti-mGlu-R5 también.
y esto nos diferenciará la clínica en este caso cuando encontramos estos dos positivos, y cuando encontramos debemos pensar en un cáncer pulmonar de células pequeñas, que les decía que es el tipo más frecuente. Aquí encontramos otras variables que, pues digamos, en este caso no son tan relevantes, principalmente su respuesta al tratamiento. Y luego tenemos los anticuerpos directos que son intracelulares. Entonces vamos a tener, como les decía, estos son de peor pronóstico, son más resistentes al tratamiento, pero nos van a generar los mismos síndromes, como veíamos anteriormente: degeneración cerebelosa, encefalitis límbica, encefalitis del tallo cerebral, y digamos que los patrones se repiten. En estos casos vemos que los tipos de cáncer asociados son diferentes. Aquí, por ejemplo, aparece el cáncer de mama, el cáncer de células pequeñas pulmonares, el timoma. Hasta aquí no habíamos visto tampoco el carcinoma de la célula renal, que aparece aquí también. Y como se dan cuenta, uno de los más frecuentes, aparece en la mayoría de los anticuerpos, es el cáncer de células pequeñas a nivel pulmonar. También vamos a tener otro tipo que es muy frecuente. De hecho, cuando les mostraba los más frecuentes aparecía que es el anticuerpo anti-MA2, que se relaciona con tipos de cáncer celular a nivel testicular, o otros tipos de cánceres germinales en esta zona del cuerpo humano. Y tenemos el anti-Yo, que también es uno de los más frecuentes y que se va a asociar más con el sistema geniturinario femenino. Bueno, ya entrando en contexto con los tipos de síndromes, les traigo esta imagen para mostrarles cuál es la clínica que debemos buscar en los síndromes. No vamos a hablar de todos porque son muy poco frecuentes. Aquí les menciono cuáles. Por ejemplo, la encefalitis límbica nos va a afectar. Clínicamente lo vamos a poder ver como una afectación, una afección del sistema nervioso central, que puede ser a nivel del hipotálamo, puede ser a nivel frontal, puede ser a nivel temporal. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero va a haber un compromiso a nivel del sistema nervioso central, en la encefalitis límbica, que la vamos a repasar ahorita, y en la encefalomielitis, que también la vamos a ver. Otra que vamos a ver va a ser el síndrome paraneoplásico miasténico de Lambert-Eaton, que ya no va a tener una afección directamente del sistema nervioso central, sino a nivel de la placa neuromuscular. Va a tener síntomas, aquí menciona, como parecido a los que menciona un enfermo de miastenia gravis. Va a tener síntomas parecidos porque su acción o su fallo va a estar a este nivel y ya no va a ser a nivel central. Bueno, muy bien, entonces entrando un poco en cada uno de los síndromes, vamos a hablar primero de la encefalitis límbica, que es una, si no la más frecuente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Este tipo de encefalitis se va a presentar con un comienzo insidioso. Clínicamente vamos a encontrar dificultad en la memoria inmediata, vamos a tener cambios en la personalidad, la persona se va a volver irritable, la persona se va a volver desorientada en espacio, vamos a tener que la persona va a estar confundida. Y algo muy importante en este tipo de síndrome es que, es el único en el que vamos a presentar este tipo de manifestaciones, que vamos a tener convulsiones focales. Entonces, digamos que esta es la clínica que nos permite ir pensando, como les decía, después de descartar otras cosas, porque esto es muy raro, ir pensando que se trate de pronto de un síndrome paraneoplásico. En este tipo de síndrome también podemos tener alteraciones hipotalámicas, como aumento rápido de peso, hipertermia o hipersomnia de los pacientes. Entonces es algo que debemos indagar y tener muy en cuenta. Con respecto a los paraclínicos, podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo presencia de pleocitosis, en otras palabras, aumento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, y esos leucocitos van a ser de predominio linfocítico, y vamos a tener proteinorraquia, que significa que hay aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y también podemos encontrar un índice de IgG alto.
El tipo de cáncer más asociado con este síndrome, ya les mostraba en la tabla anterior, va a ser el cáncer de células pequeñas de pulmón y el cáncer testicular. Vuelvo a mostrarles esta tabla y subrayo aquí los anticuerpos que vamos a encontrar más frecuentemente eh, en este tipo de síndromes. Entonces vamos a tener el anti-CRMP5, el anti-U y el anti-MA2, de tal manera que cuando hiciéramos un paneo de anticuerpos pensando en este síndrome, si salieran estos anticuerpos, pues como primera medida deberíamos pensar en que se trata de una encefalitis límbica, claramente siempre correlacionado con la clínica del paciente, porque la clínica es la que nos va a determinar cuándo debemos hacer el paneo. O sea, no podemos hacer un paneo de síndrome paraneoplásico si no tenemos una clínica sugestiva, como les decía, de un diferente X o Y síndrome. Bueno, yo no soy neuroradiólogo ni nada por el estilo. Encontré este estudio que nos permite hablar un poco acerca de cómo podemos ver en imágenes este tipo de síndromes. Empecé la charla diciéndoles que la clínica es muy importante, sobre todo en un país como Colombia, porque para poder tomar este tipo de imágenes, pues es demasiado complicado y de aquí a que llegaran los resultados de estas imágenes, pues el paciente muy seguramente ya estaría complicado. Pero para mostrarles lo que se puede ver en las imágenes a nivel de lo que es el área límbica, vamos a encontrar hipercaptación en este caso, y vamos a encontrar en la resonancia magnética, vamos a encontrar un foco de hiperintensidad que nos va a decir que esta área pues está funcionando de una manera anormal, y como vemos pues hay, hay hallazgos que nos dicen que en esta zona pues no hay un funcionamiento adecuado del parénquima cerebral. Entonces esto es lo que podríamos ver hipotéticamente si le tomáramos una resonancia magnética a nuestros pacientes en los que sospechamos una encefalitis límbica. La siguiente de la que vamos a hablar es la degeneración o síndrome de degeneración cerebelosa subaguda. Eh, y esta, pues, como su nombre lo dice, va a tener síntomas de predominio cerebeloso. Entonces vamos a tener mareo, visión borrosa, vértigo, nistagmus, disartria, disfagia. Vamos a tener inestabilidad en la marcha, que se va a relacionar mucho con el vértigo. Vamos a tener ataxia del tronco y ataxia apendicular. Esto es lo que clínicamente nos debe hacer pensar que un paciente puede estar cursando con un síndrome paraneoplásico de este tipo. A nivel de la resonancia magnética, lo que podemos ver en estos pacientes es una atrofia cerebelosa. Sin embargo, se debe resaltar que este hallazgo imagenológico tarda un tiempo en descubrirse. Es decir, con un paciente que le acabamos de hacer diagnóstico o que lo estamos sospechando, muy probablemente no encontremos una atrofia cerebelosa tan marcada que nos haga pensar que se trate de esta enfermedad, así que no se debería correlacionar si estamos en estadios tempranos de la enfermedad. Los anticuerpos más frecuentemente aislados en este tipo de síndrome van a ser el anti-YO, anti-U, anti-TR y anti-RI. Y tenemos que un paciente con este síndrome que tenga alguno de estos anticuerpos positivos tiene una probabilidad del 84% de desarrollar un cáncer con un patrón clásico o no clásico. Eso no importa, pero digamos que la probabilidad es muy alta si encontramos esta clínica, si encontramos anticuerpos positivos, va a haber una probabilidad muy alta de que se trate de un síndrome de origen cerebeloso. Entonces, aquí les traigo los 4 anticuerpos que les mencionaba aquí, el anti-YO, anti-U, anti-TR y anti-RI, y cuál es el tipo de cáncer más frecuentemente asociado con cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos la clínica que nos muestra aquí, toda la clínica cerebelosa, y la correlacionamos con un positivo, con un anticuerpo positivo, por ejemplo, anticuerpo anti-YO, vamos a pensar que el tipo de cáncer más frecuente o la localización va a estar a nivel del ovario. En caso de que nos salga un anti-TR positivo con la clínica cerebelosa, vamos a pensar de primera mano en un linfoma Hodgkin,
y en caso de que nos salga un anti-RI, un cáncer de mama, y un anti-U, un cáncer de pulmón. Eh, Aquí el artículo del que tomé la referencia de este caso nos dice que de forma paradójica el anticuerpo anti-YO en el cáncer de ovario se encuentra positivo cuando ya hay diagnóstico de cáncer, de tal manera que en este caso, si lo evaluáramos 5 años antes de hacer el diagnóstico de cáncer, muy probablemente el anticuerpo no estaría positivo, sino que sería positivo cuando ya descubramos el tumor como tal. Nuevamente les traigo algo de imágenes, vuelvo y repito, esta no es mi especialidad ni nada por el estilo, pero reitero que lo que se quiere mostrar es que hay una atrofia a nivel cerebeloso que pues digamos nos puede hacer pensar después de hacer la clínica, después de hacer el paneo de anticuerpos, que realmente sí se trata después de una afectación a nivel del cerebelo. La siguiente de la que vamos a hablar es la neuronopatía sensorial subaguda, y la clínica que vamos a tener en estos casos va a ser adormecimiento y disestesias dolorosas con afectación de las extremidades distales. Vamos a tener que este comportamiento que les acabo de mencionar, el adormecimiento y las disestesias, van a ser asimétricas, es decir, se pueden presentar en una extremidad una parte de adormecimiento y en otra extremidad otra parte de adormecimiento, y van a tener una evolución rápida. En este caso, en este tipo de síndrome, vamos a tener un compromiso de la sensibilidad profunda, y puede haber de forma ocasional un compromiso motor. Sin embargo, esto no es tan frecuente. Eh, También vamos a tener en estos pacientes un fallo en la propiocepción que nos va a dirigir a una ataxia sensorial que finalmente deja a estos pacientes generalmente pues en silla de ruedas. Entonces vemos que es muy rápida, de evolución muy rápida, muy progresiva, y nos va a alterar de manera predominante la sensibilidad, específicamente la propiocepción. Los anticuerpos más frecuentemente aislados en este tipo de síndrome va a ser el anti-U. Otros menos aislados son los anti-CB2, y en caso de que tuviéramos este tipo de síndrome con un anticuerpo anti-CB2, que es poco frecuente, como les digo, sí es más frecuente encontrar un compromiso motor. Es decir, si tenemos anticuerpos anti-U positivos con este síndrome, es más frecuente que haya alteración netamente sensitiva. En cambio, si tenemos el síndrome con positividad de anticuerpos anti-CB2, es más probable que haya mayor compromiso motor y compromiso sensitivo también. Y el cáncer más frecuentemente asociado con estos anticuerpos y con este síndrome es el cáncer de células pequeñas de pulmón nuevamente. Otro tipo de síndrome es el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton, en el que vamos a tener una debilidad proximal. Como primera medida les quiero decir que para la debilidad proximal se deben descartar un montón de enfermedades antes de poder pensar en esto, pero digamos que esto no es sugestivo en absoluto de que se trate de este síndrome, pero digamos que después de descartar una serie de enfermedades se puede pensar en esta enfermedad. Vamos a tener una debilidad proximal que va a predominar en los miembros superiores, y además, digamos que esto sí nos puede ayudar un poco cuando lo combinamos con la debilidad, porque generalmente las enfermedades que causan debilidad proximal no debutan con síntomas autonómicos, de tal manera que nos podría orientar un poco más. ¿Qué síntomas autonómicos podemos encontrar en este síndrome? Vamos a encontrar sequedad de la boca, podemos encontrar hipotensión ortostática y podemos encontrar disfunción eréctil. Vamos a encontrar esos síntomas autonómicos que nos pueden hacer pensar clínicamente que el paciente está cursando con un síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton. Y además, otra cosa que nos menciona la bibliografía es que vamos a encontrar hipo o arreflexia generalizada. No es que sea más en miembros inferiores, más en miembros superiores, no, va a ser una hipo o arreflexia generalizada. Como les decía, este tipo de patrón se parece mucho a lo que podemos encontrar de pronto a nivel de la placa neuromuscular con la enfermedad de miastenia gravis. Vamos a tener una característica, y es que va a haber mejoramiento de los síntomas con la actividad física.
todo esto nos debe orientar de manera clínica para ir pensando que se trate de pronto en un síndrome tal como este. Y nuevamente el cáncer más frecuentemente asociado es el cáncer de células pequeñas de pulmón. Bueno, y otra cosa con respecto a este síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton es que hay unas características que nos pueden hacer que este 60% sea mayor o menor con respecto a unas variables que son las siguientes: edad avanzada, sexo masculino y evolución rápido de la debilidad muscular. Entonces, si entre más edad, pues este 60% va a ser más alto, va a ser más probable que se relacione con este tipo de cáncer. Lo mismo si el paciente es un hombre y lo mismo si su evolución de debilidad muscular es muy rápida. El último síndrome del que voy a hablar es el síndrome de encefalomielitis paraneoplásica. Digamos que este es el de peor pronóstico y es porque va a involucrar síntomas de los tipos que ya acabo de mencionar. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, ataxia, podemos encontrar vértigo, podemos encontrar debilidad proximal, podemos encontrar síntomas autonómicos. Es como si todo se revolviera y pues nos conduce a este tipo que es el más severo. Generalmente este tipo no nos va a responder a inmunomoduladores y pues los síntomas, como les decía, van a ser más severos, va a afectar la parte límbica, puede afectar el cerebelo, puede afectar la región frontal, causándonos pues cuadros muy severos. Y pues teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, cualquiera de los anticuerpos en estos casos puede hacerse positivo y, y pues no nos descartaría la presencia de algún anticuerpo, no nos descartaría el síndrome, por lo que les digo, es realmente se puede asociar con cualquiera de los otros síndromes mencionados anteriormente. Y como he dicho durante la charla, es importante que el diagnóstico de síndrome paraneoplásico sea la última o una de las últimas opciones que consideremos, y más en este tipo de síndromes tan severos. Entonces debemos descartar causas vasculares, por ejemplo, un evento cerebrovascular, debemos descartar causas tóxicas, intoxicaciones por plomo, lo que sea, y debemos descartar patologías infecciosas y patologías neurodegenerativas, teniendo en cuenta que pues generalmente se trata de pacientes de tercera edad. Entonces, como resumen, les traigo esto. Tenemos que la encefalomielitis paraneoplásica, que fue la última esta que les acabo de presentar, vamos a tener una presentación clínica que va a ser subaguda y va a ser, como les decía, en más de un área del sistema nervioso central. Podemos tener afectación del sistema límbico, del tallo cerebral, del cerebelo. Pueden haber diferentes, de la médula espinal, pueden haber diferentes eh, patrones que se asocien con este síndrome. Y a nivel de la resonancia magnética, vamos a tener que, pues digamos, en estos casos puede ser diversa, teniendo en cuenta que la localización también puede ser diversa. En el líquido cefalorraquídeo vamos a tener pleocitosis y proteinorraquia, como les decía. En el caso de la encefalitis límbica, esto ya se los mencioné, va a haber problemas de memoria, vamos a tener convulsiones, vamos a tener alteraciones en el estado de ánimo, en el comportamiento y alteraciones también en, como les decía, los pacientes se pueden volver hipersómnicos por el tema en caso de que llegue a alterar el hipotálamo. Y a nivel de la resonancia magnética, como les decía, vamos a tener una acentuación si tomamos una resonancia magnética en T2, vamos a tener una alteración a nivel de la región límbica que pues nos puede hacer pensar en este tipo de síndrome paraneoplásico. Les mencionaba que hay alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo y pues digamos que a nivel del electroencefalograma podemos tener unas ondas epileptiformes que también nos pueden hacer pensar en este síndrome. El síndrome cerebeloso que también les mencioné, como les decía, va a tener síntomas cerebelosos, como dice su nombre. Entonces vamos a tener ataxia, vamos a tener vértigo, vamos a tener nistagmus, etcétera. Y lo que les decía, a nivel de la resonancia magnética, vamos a tener
Generalmente lo que más se ve es una atrofia cerebelosa, pero vuelvo y reitero, es una atrofia que se puede ver cuando ya ha transcurrido un tiempo de la enfermedad. No es una atrofia que vayamos a ver en los primeros estadios de la enfermedad. Por último está el síndrome de Lambert-Eaton. Ya les mencioné todo esto, vamos a tener una debilidad proximal, vamos a tener em, síntomas autonómicos, ya se los mencioné, y a nivel en este caso, pues digamos, el examen, el paraclínico gol estándar va a ser la electromiografía, que nos va a mostrar una respuesta aumentada si se hace estimulación repetitiva. Entonces, bueno, esta es la bibliografía que usé. No sé si hayan preguntas, de verdad estoy muy agradecido y quería hacer un especial énfasis en este libro de neurología colombiano que también me sirvió mucho, que fue muy bueno y pues también quería mencionarlo y esta es la bibliografía que usé. Entonces, pues eso era todo lo que quería presentarles. Si hay preguntas, las contestamos y muchas gracias. Perfecto, Kevin, muchísimas gracias ahí por la charla. Bueno, no sé si existan algunas personas que tengan ahí de pronto la mano levantada o si existen dudas, de pronto las puedan realizar en este espacio. A ver, miramos a ver si existen preguntas. Bueno, creo que ahí estamos más que bien. Abordamos ahí junto a ti los 4 principales síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y definitivamente información que en mi vida había escuchado y que son cosas que en realidad hacen falta que nos lleguen a mencionar, sobre todo porque existe compromiso tan importante de los pacientes oncológicos y que llegan a tener como una manifestación neurológica tan importante y que pues aunque son enfermedades raras, llegan a ser algo que teóricamente deberíamos conocer. Y bueno, nada, gracias por animarte a brindarnos esta charla de un tema que es difícil de conseguir, la verdad, que pues esa bibliografía, la verdad, es excelente. Para todos recomendados ese libro, el de Neuro, que nos había mostrado Kevin al final y que pues llega a ser uno de los pilares primordiales como grupo de interés y que, bueno, esperamos que también hayan podido aprender durante esta sesión de estudio. Y Kevin, ya sabes, aquí siempre bienvenido. Y bueno, aquí la sesión queda grabada para que puedan existir más asistentes ya de forma eh, transmitida a través de YouTube. Y bueno, agradecerles a todos por su asistencia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos volver a tener otras charlas. De verdad, muchas gracias. Listo, Kevin. No, muchísimas gracias. Listo. Que tengan una muy buena noche y nos veremos en nuestra próxima charla. Te agradecemos mucho. Chao, chao.